Nada. Bien. Caída libre, jóvenes, simplemente se va a dar cuando, o se da pues cuando todos los cuerpos caen libremente. ¿Pero debido a qué? Debido a una fuerza, debido a una acción generada por la Tierra. La Tierra actúa con una fuerza denominada fuerza gravitatoria. Esa fuerza gravitatoria es la que actúa entonces en todos los cuerpos para que ésta pueda caer directo al centro de la Tierra. Entonces, la Tierra, como es el cuerpo más grande, es capaz de atraer a todos los cuerpos que sean más pequeños que ella. ¿Ya? Y por supuesto, dentro de nuestra atmósfera, ¿no? Va a ocurrir todo ello. ¿Ya? Todo ello ocurre dentro de nuestra atmósfera. Fuera de ella ya no va a funcionar eso. Entonces, los cuerpos tienden a caer. Ahora, ¿qué cosa es lo que experimentan al caer? También hay que tener en cuenta, jóvenes, que la fuerza gravitatoria no es otra cosa que comúnmente nosotros conocemos como el peso del cuerpo. ¿Eh? El peso del cuerpo es una fuerza denominada fuerza gravitatoria. Si hablamos en algún momento la fuerza gravitatoria es tanto, entonces estamos mencionando que el peso de ese cuerpo es tanto. Perfecto. Muy bien. Ahora, los cuerpos al caer, ¿qué creen ustedes que experimentan? A ver, ¿qué dicen? A ver, ¿qué, qué experimentarán los cuerpos al caer? ¿Aceleración, profe? Claro, una aceleración. Pero esa aceleración tiene su nombre. ¿Cómo se llama esa aceleración? ¿Gravedad? Se llama aceleración de la gravedad. ¿Ya? El término es así. Gravedad es un término que para estos casos no podemos mencionarlo así en forma directa. No podemos decir, ¿cuánto vale la gravedad? No. ¿Ve? La gravedad va a entrar a tallar ya para cuerpos mucho mayores, mucho más grandes. Eso ya está fuera de nuestra atmósfera. Ahí se genera la fuerza eh, gravitacional. ¿Sí? Entonces ahí sí hay gravedad. Esa gravedad es una fuerza entre cuerpos grandes, cuerpos celestes, ¿no? Entonces ahí sí, pero acá no. Acá simplemente vamos a llamarle nosotros aceleración de la gravedad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los cuerpos cuando caen experimentan la aceleración de la gravedad. Por aquí nos dice, ¿ve? Se denomina así a la aceleración que adquieren los cuerpos a causa de la atracción terrestre. Es sabido, por ejemplo, que una piedra dejada en libertad cae hacia el centro de la Tierra y acelera mientras cae debido a la atracción terrestre. ¿Y gravedad? ¿Qué es gravedad? Propiedad universal de los cuerpos que se manifiesta mediante dos fuerzas de atracción entre dos cuerpos cualesquiera del universo. Entonces eso es un término más amplio, más grande, se puede decir, ¿no? Muy bien. Ahora, el valor de la aceleración de la gravedad no es constante, por si acaso. ¿Ya? Eso va a variar de acuerdo a la altura. Por ejemplo, en forma genérica. La Tierra sabemos que es una esfera, no es perfecta. Tiene la parte achatada en sus polos y ensanchada en la parte ecuatorial. Y entonces la aceleración de la gravedad en los polos es de 9,83, mientras que en la zona ecuatorial es de 9,79, es mucho menor, ¿no? Y en una latitud 45 grados noreste es de 9,81, es como un promedio. Y con esa es lo que nosotros a nivel universal, se podría decir, trabajamos con ese valor, de acuerdo al sistema internacional. Y ahora, si medimos la aceleración de la gravedad acá en Huancayo, por supuesto, que también es bastante menor, más o menos 9,79 por ahí también. ¿Eh? Entonces, esta aceleración de la gravedad
Es variable. Depende bastante de la altura. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Pero nosotros, para el caso de resolver problemas, trabajar con la aceleración de la gravedad, vamos a considerar un valor de 10 en su mayoría. Caso, claro que no es en un caso del 100%, ¿no? Pero sí en su mayoría. Bien, las ecuaciones que va a presentar, pues, este movimiento, ¿eh? Un movimiento vertical hacia abajo, sus ecuaciones, un movimiento vertical hacia arriba. La diferencia solo va en el signo. Cuando el movimiento es hacia abajo, todo es positivo, pero si el movimiento es hacia arriba, es negativo. Entonces está en contra de la aceleración. Este es el movimiento vertical de caída libre. Fíjense, ¿eh? Es un tiro vertical. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros lanzamos un cuerpo verticalmente hacia arriba, ¿qué sucede? Pues describe una trayectoria tal como la que estamos observando. Entonces, sube y regresa. Entonces, al analizar esa ida y vuelta, vamos a tener algunos casos, como por ejemplo, alcanza una altura máxima, hay una velocidad inicial de lanzamiento, hay una velocidad final cuando alcanza su altura máxima. Y a propósito, ¿cuánto es esa velocidad final al alcanzar su altura máxima? A ver, ¿qué dicen jóvenes? ¿Cuánto es? 0, profesor. Cero. ¿Ve? Cero. Perfecto. Muy bien. Efectivamente es cero. ¿Y por qué es cero? Porque justamente alcanzó su altura máxima. O sea que ahí su velocidad de subida murió hasta ahí. Hasta ahí quedó. Luego retorna. La aceleración. ¿Cuánto será la aceleración de la gravedad cuando el cuerpo ha alcanzado su altura máxima? ¿También será cero? ¿Qué dicen ustedes? A ver. A ver, ¿qué opinamos? La aceleración de la gravedad. Cuando el cuerpo haya alcanzado su altura máxima, ¿qué valor tiene? 0 también. Cero también dice por ahí. A ver. ¿Alguna otra opinión más? A ver. Cero entonces. Bien, hay que tener cuidado ahí. La aceleración de la gravedad, jóvenes, siempre va a estar presente en toda la trayectoria. ¿Ya? No importa que la velocidad sea cero, eso no indica que la aceleración dejó. No, sigue actuando. ¿Por qué creen ustedes que el cuerpo retorna? ¿Por qué? ¿Por qué regresa? Justamente, pues, ¿ve? Por ello. Entonces sigue actuando la aceleración. Entonces acá hay una fuerza gravitatoria y esa fuerza gravitatoria hace que ese cuerpo siga moviéndose con esa aceleración. Sino que ha invertido su sentido. El cuerpo, no la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad siempre va a ser verticalmente hacia abajo. Y siempre va a ser negativo. Siempre. Entonces hay que tener cuidado ahí. Algunos otros detalles más. Por ejemplo, a un mismo nivel de referencia, por ejemplo, en este caso, aquí hay velocidad de subida, velocidad en B, y una velocidad de bajada, velocidad en D. La pregunta es, ¿cómo son las velocidades a un mismo nivel de referencia? La velocidad de B y la velocidad de D. ¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Y por qué? ¿Son iguales? Son iguales, ¿no? Dice por ahí. A ver, ¿alguna otra Son iguales. opinión? Son iguales, profesor. Son iguales también. Bien, entonces ahí también hay que tener cuidado, jóvenes. Yo dije bien claro, velocidad. Y la velocidad es un vector.
Y si es un vector, para comparar con otro vector y yo pueda decir que esos dos vectores son iguales, tiene que cumplir tres condiciones. Uno, que tengan la misma dirección, la misma magnitud y el mismo sentido. Tres características que debe de cumplir. La misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Entonces son diferentes. Claro. Cuando hablamos de velocidad, son diferentes. Por eso dije, he dicho velocidad, no dije rapidez. Una cosa es velocidad y otra cosa es rapidez. La velocidad es un vector, la rapidez es un escalar. Entonces ahí ya son dos términos bastante diferentes. Entonces cuando te dicen velocidad, en B y en D son diferentes porque tienen sentidos contrarios. Pueden tener la misma magnitud, ¿sí? Es más, la misma dirección, es vertical, pero el sentido es diferente. Falló uno, ya dejaron de ser iguales. En cambio, si preguntamos, ¿cómo son las rapideces en B y en D? Esos sí son iguales, profesor. Ah, ahora sí. En cuanto a valor, ahí sí, son iguales. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante cuidado con el uso de algunos términos que aparentemente son lo mismo, pero evaluando, entonces a veces cambia, ¿no? Cambia la situación. Muy bien. Por aquí de repente para determinar el tiempo máximo, o sea, el tiempo de subida, ¿cuánto tiempo tarda un cuerpo en alcanzar su altura máxima? La velocidad de lanzamiento sobre la aceleración de la gravedad. ¿Cuánto es la altura máxima? ¿Ven? La velocidad de lanzamiento al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad. Entonces, estas son ecuaciones que te van a permitir, pues, determinar tanto el tiempo de subida como también la altura máxima en forma práctica y rápida. Ahora, en caída libre también se puede aplicar lo que es los números de Galileo. Fíjate, ¿ve? Los números de Galileo. ¿Cuándo va a funcionar? Cuando el cuerpo es abandonado, cuando el cuerpo se suelta, se deja caer. ¿Qué ocurre ahí? Pues ahí ocurre lo siguiente, ¿ve? De acuerdo a la gráfica, cada suceso que está ocurriendo pues en un tiempo de 1 segundo. Y en cada suceso, o sea, después de cada segundo, veo los valores de la velocidad. Los valores de la velocidad. ¿Sí? Van a ir aumentando de 10 en 10. ¿Por qué? Porque la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces Galileo dice, cada segundo que transcurre su velocidad va a ir variando de 10 en 10, aumentando en este caso cuando cae. Y también va a recorrer distancias proporcionales a las cantidades K, 3K, 5K, 7K, 9K y así sucesivamente. 11K, 13K y así. ¿Ve? Entonces, fácil para poder indicar cuánto ha recorrido en el primer segundo. Si K es igual a 10, perdón, si G es igual a 10, K será 5. Por eso el primer segundo recorre 5 metros. En el siguiente segundo es 3K, 3 por 5 es 15, 15 metros. En el siguiente segundo es 5K, 5 por 5, 20 y así, ¿ve? Ahora, ¿puedes acumular? Sí, en los dos primeros segundos. ¿Cuánto ha recorrido? K más 3K es 4K. Y 4 por 5 es 20. Sumamos 20. Otra forma de poder indicar así de rápido y práctico. 2 segundos, 2 al cuadrado, 4, 4K. 4 por 5, 20. 3 segundos, 3 al cuadrado, 9, 9K. O sea, si sumamos es 9K. 4 es 16K, porque 4 al cuadrado es 16. Si es 5, 25K. Entonces ya en vez de estar sumando, elevas al cuadrado y ya tienes la suma de las K's. Y lo multiplicas por 5 siempre que G sea 10. Ya tienes el acumulado, o sea, toda la distancia en 5 segundos, en 4 segundos, etcétera, etcétera. Ahora, esto no solo funciona de bajada, también funciona de subida. Yo lanzo un cuerpo con 50 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar su altura máxima? 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Y si lanzo con 40, 4 segundos. Si lanzo con 20, 2 segundos. Si lanzo con 100, ¿qué tiempo tarda en alcanzar su altura máxima? 10 segundos. 10 segundos. 10 10 segundos. segundos. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Qué sencillo, qué fácil.
Ahora, por más que lances de abajo el cuerpo hacia arriba, las distancias que recorres sí se mantiene en esta misma posición. No lo vayas a invertir, no vayas a poner, primer segundo es acá, entonces acá es K, acá es 3K, acá es... No. La distribución, sí, de las distancias que se recorre se mantiene en esa posición. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado ahí nada más. Muy bien. Bien, jóvenes, entonces, esos es los números de Galileo. Y el otro punto que vamos a tener que resolver o estudiar es el movimiento parabólico de caída libre. ¿Qué cosa es el movimiento parabólico de caída libre? O sea, ¿por qué ese nombre, jóvenes? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué? ¿Por qué se les llama movimiento parabólico de caída libre? Porque tiene la forma de una parábola. Ah, ya. Su trayectoria es la forma de una parábola. O sea que su trayectoria describe una parábola. Perfecto. Muy bien. Ahora, pero también tiene otro nombre. ¿Qué otro nombre más se le asigna al movimiento parabólico? Mira, cuando ya estás en la universidad, no vas a escuchar este nombre parabólico. Ahí ya te vas a olvidar. Ya. Hasta aquí estás llegando con ese nombre. Pero solamente está cambiando de nombre. Ya cuando estás en la universidad ya te van a decir movimiento de proyectiles. Proyectiles. Entonces los proyectiles también describen esta trayectoria, jóvenes. Y ese nombre le van a dar ahí. Y en algunos textos ya le ponen movimiento compuesto. ¿Por qué movimiento compuesto? Porque este movimiento viene del resultado de la composición de otros dos movimientos. ¿Y quiénes son ellos? ¿Y cuándo se ve? Eso se nota cuando uno descompone la velocidad de lanzamiento. Si uno descompone la velocidad de lanzamiento, entonces tú puedes observar, la velocidad de lanzamiento tiene una dirección, tiene un ángulo de elevación. Eso hace que va a tener dos componentes, una componente horizontal y otra componente vertical. Entonces, desde ahí, al hacer nosotros, al descomponer esa velocidad, lo que estamos haciendo es la independización de ¿quiénes? De los movimientos. Aquí hay dos movimientos. En la horizontal va a estar presente el movimiento rectilíneo uniforme. Aquí ve. Y en la vertical va a estar presente el tiro vertical o el movimiento vertical de caída libre. Esos dos movimientos han generado, ¿qué cosa? Este movimiento parabólico. Ahora, todavía continúan algunas características más, como es la componente horizontal. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre con esta componente? Simplemente se mantiene constante en cualquier punto de su trayectoria, o sea, es la misma. Mientras que la componente vertical, ¿qué sucede? Disminuye. Y en algún momento es cero, no hay componente vertical. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando alcanza su altura máxima. Y la pregunta entonces es, si el cuerpo ha alcanzado su altura máxima, ¿tiene o no tiene velocidad? Sí tiene velocidad. Sí tiene velocidad. ¿Cuál sería su velocidad? ¿Dónde está? Si la componente vertical es cero. A ver, ¿qué dicen? En la Horizontal. horizontal. Muy bien, jóvenes. Por el hecho que el cuerpo haya caído, o perdón, haya alcanzado su altura máxima, eso no indica que ya no tiene velocidad. Puede no tener una componente, pero sí sigue manteniéndose la velocidad horizontal. Entonces sigue en movimiento, sí tiene velocidad. ¿Sí? Presenta velocidad. Y aquí también, fíjense, la aceleración de la gravedad se mantiene constante en cualquier punto de su trayectoria y siempre está dirigido hacia abajo. El cuerpo lanzado hacia arriba, la aceleración de la gravedad es hacia abajo.
el cuerpo está retornando, la aceleración de la gravedad sigue siendo hacia abajo. ¿Eh? Entonces, jóvenes, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta algunas características. Bien, también por aquí, aquí pues vemos una vez más al descomponer pues esta velocidad de lanzamiento. Viene la independización de estos movimientos. Aquí, algunas ecuaciones. Cuando nosotros descomponemos, ¿ya? Esta velocidad es una componente en X y una componente en Y. Esas componentes van a ser igual a la magnitud de la velocidad de lanzamiento por el coseno de teta. La componente en Y a la magnitud de la velocidad de lanzamiento por el seno de teta. Fíjense que aquí tenemos entonces ¿ya? Son las componentes. Con la componente horizontal, tú puedes determinar el alcance vertical. Ahí solamente las leyes del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, como la velocidad es horizontal, diremos, queremos determinar el alcance. Perfecto. Este alcance simplemente es la componente horizontal por un tiempo. ¿Ve? Listo. En la componente vertical, ¿qué sucede? Ahí sí, ya podemos determinar, por ejemplo, la posición en cualquier instante, la velocidad en cualquier instante, utilizar pues estas ecuaciones que ya conocíamos. Estos son complementarios también, ¿ya? Aquí también te presento algunas ecuaciones complementarias que en algún momento de repente la podemos utilizar. Como es el tiempo de vuelo, la altura máxima, el alcance horizontal, la relación o el ángulo de tiro, ¿no? Tangente del ángulo, cómo está relacionado, y la relación de la altura con el tiempo de vuelo. Entonces, son ecuaciones también complementarias. Esto podrías tú utilizar siempre que ya supuestamente ya no se puede resolver con nuestras ecuaciones comunes, utilizando lo que es el movimiento vertical de caída libre y el movimiento rectilíneo uniforme. Bien, hasta ahí, jóvenes, entonces, un pequeño alcance de esta primera parte que vendría a ser la parte teórica. No sé, si tenemos algo que agregar de repente, alguna duda que se haya presentado por ahí, ¿ya? Alguna opinión por parte de ustedes con respecto a esta primera parte, joven. ¿Ninguna? Todo claro, profe. Bien, entonces vamos a pasar a una segunda parte que ya viene a ser la resolución de los problemas. Y tenemos por aquí el problema número 1. El problema número 1 nos dice lo siguiente. Una esfera pequeña es lanzada desde la superficie de la Tierra con 60 J metros por segundo. Identifica verdadero o falso según las siguientes proposiciones. Bien. Veamos entonces. Siempre en algunos problemas es importante tener en cuenta una gráfica que nos va a representar el movimiento. Bien, tenemos ahí una esferita que va a ser lanzado. ¿Ya? Una esferita que va a ser lanzado verticalmente hacia arriba.
¿Y qué dicen las proposiciones? Nos dice, la altura máxima alcanzada 180 metros, su velocidad luego de 8 segundos debe ser, su velocidad luego de 8 segundos debe ser lanzada, es de menos 20. 9 segundos después de su lanzamiento, el recorrido es de 225 metros. Entonces, eso tenemos que corroborar entonces, jóvenes. A ver, vamos a evaluar cada una de ellas y luego diremos pues si es verdadera o es falsa. A ver, vamos entonces por aquí. Para nuestra primera proposición, dice que alcanza una altura máxima de 180 metros. ¿Verdadero o falso, jóvenes? ¿Qué dicen ¿Verdad? ustedes? Muy bien. Por ahí dice verdadero. Entonces vamos a indicar, esta esferita está siendo lanzada con una rapidez de 60 metros. Ahí le ponemos 60 metros por segundos. Viene a ser entonces la velocidad de lanzamiento. Ahí está. Yo te pregunto, de acuerdo a lo que dice Galileo, ¿cuánto tiempo tarda en alcanzar su altura máxima? A ver, ¿cuánto tiempo? A ver, ¿qué dicen? ¿Cuánto tiempo tardará, jóvenes? 6 segundos. 6 segundos. Entonces nos vamos a hacer una idea aproximada a todo lo que está ocurriendo entonces durante este movimiento, ¿no? Una idea aproximada. Más o menos así. Entonces cada suceso está ocurriendo en un segundo. En 6 segundos alcanzó su altura máxima. Entonces, ¿cómo yo sé qué altura ha alcanzado? Les he dicho, ¿ven? Entonces, como es 6 segundos, tú simplemente dices 6 al cuadrado es igual a 36. Pero eso es la suma de las K's. Entonces, tu altura simplemente es 36K. Pero K es igual a 5. Entonces, la altura simplemente es de 80 metros. Esto es una posibilidad, una forma de resolver. Ahora, no te acostumbras con Galileo, utiliza tu ecuación. Altura, que es velocidad inicial por el tiempo, ¿ve? Menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces, si tú utilizas ello, dirás, la velocidad inicial es 60. El tiempo, ya sabemos, eso sí, se entiende bien claro, menos un medio de g es 5, el tiempo es 6. Quiero saber cuánto sale. Acá es 360, acá es 180, por lo tanto, sale también 180 metros. Entonces, por cualquier camino, podemos nosotros obtener la altura. Por lo tanto, esta primera proposición es Verdadero. verdadera. Perfecto. La segunda dice, su velocidad luego de 8 segundos. Luego de 8 segundos, ¿cuánto es su velocidad, jóvenes? ¿Es menos 20? ¿Qué dicen ustedes? A ver, Verdadero. este es verdadero, nos dice primer segundo, segundo, viene el tercer segundo, el cuarto, el quinto y el sexto. Con este segundo alcanzó su altura máxima. Luego, ¿qué sucede? Comienza a retornar. Será el séptimo y será el octavo.
Ahora, Galileo dice, cada segundo que va transcurriendo, su rapidez también va a ir disminuyendo de 10 en 10, porque G vale 10. Entonces, esto es 60, acá 50, acá 40, 30, 20, 10 y 0. Nuevamente retorna, acá será pues 10, acá será, esa es su magnitud. Pero si yo digo su velocidad, entonces tengo que indicar, para arriba va a ser positivo. Y cuando ya está de retorno, será negativo. Al estar de retorno acá será pues menos 20. Y como es paralela al eje Y, menos 20J. Entonces, hasta aquí ha llegado los 8 segundos, ¿ven? Entonces aquí es su velocidad menos 20J. Metros por segundo. Entonces, esta segunda proposición también es Es verdadero. verdad. Y la tercera, 9 segundos después de su lanzamiento, el recorrido es 9 segundos. Bien, hasta acá hemos dicho este es el octavo. Y por aquí estará pues el noveno. Este es el noveno segundo. Dime, el noveno segundo. A ver, en el noveno segundo. Dice, 9 segundos después, ya estamos en el noveno segundo, de su lanzamiento, el recorrido es de 225 metros. ¿Qué dicen ustedes? Falso, profesor. Falso, profesor. Falso. ¿Por qué falso? A ver, vamos a ver, recorrido. ¿Cuánto habrá recorrido? ¿Cuánto ha recorrido entonces? Si es falso, si no es 225, ¿cuánto es? 270. 270 nos dice por ahí. 210. 210 dice por ahí. Hemos dicho que esto es K, esto será pues 3K, esto es 5K. En ese orden se va descendiendo, ¿no? 7K, 9K, 11K. A ver, K, 3K, 5K, 7K, 9K y 11K. Muy bien. Entonces, fíjate que de subida hemos dicho que sale 36K y es 180 metros. ¿Pero cuánto retorna? 1, 2, 3 segundos retorna. Hasta 9K. ahí, 9K. O sea, tenemos 180, lo que ha recorrido, dice, el recorrido es todo lo que ha recorrido. No te dice cuánto se ha desplazado. ¿Ya? 180 más los 45. ¿Cuánto sale? 225. Sí, verdadero eso. Verdadero. Entonces hay que tener en cuenta también lo que nos pregunta. Dice bien claro acá, recorrido. Recorrido. No nos dice qué altura alcanzó o a qué altura se ha ubicado en el noveno segundo, a qué altura se ubicó. En el noveno segundo, ¿qué altura alcanzó? Eso es diferente. Entonces, nos dice ha recorrido y el recorrido es pues la medida de toda la trayectoria. Muy bien. Entonces, la tercera también es verdadera, ¿no? La tercera también es verdadera. Muy bien. Bien, jóvenes, ¿ve? Entonces, de esta manera, hemos ido nosotros resolviendo los problemas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna inquietud con respecto a este problema número 1? Todo claro, profesor. ¿Ya? Pasamos entonces al siguiente problema. Problema número 2.
El problema número 2 nos dice, una esfera pequeña es lanzada desde la azotea de un edificio con menos 10 J metros por segundo. Si la esfera tarda 1,8 segundos en llegar al piso, ¿qué longitud tiene la altura del edificio? Queremos saber, en otras palabras, la altura. ¿Qué altura tiene este edificio? Entonces vamos a tener que ver qué altura tiene entonces este edificio. Muy bien. Bueno, vamos a hacernos la idea de un edificio. Bueno, nos pide la altura. Entonces por acá vamos a tener la superficie. Y luego tenemos por aquí, dice que una esfera es lanzada. Bueno, aquí está la esferita que va a ser lanzada. Es lanzada, dice, de la azotea de un edificio con menos 10 J metros por segundo. Ahora yo te pregunto, ¿será lanzada hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba de... Hacia arriba nos dice. A ver, hacia abajo, profesor. hacia abajo. Total, a ver, ¿cuál es? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Y por qué? A ver. A ver. Dice menos 10 metros por segundo. Menos 10 metros por segundo. Menos 10. Si dice menos 10, ¿es hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo es. Hacia abajo, claro. Acá te dice menos 10. Si dice menos 10, quiere decir que ese cuerpo está siendo lanzado hacia abajo. Entonces le vamos a poner por aquí. Entonces va a ser lanzado hacia abajo. Y luego de un tiempo determinado, como es de 1,8 segundos, dice que va a impactar en la superficie. Entonces, ¿qué altura tendrá el edificio? Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces ponemos por aquí. Este cuerpo está siendo lanzado verticalmente hacia abajo con una rapidez. Esta flechita que estoy indicando es hacia abajo, eso ya es el negativo. Si tú deseas, le pones de frente 10 metros por segundos, ¿ya? Entonces la flechita ya está indicando hacia abajo. Porque hay que tener en cuenta, a partir de un punto de origen, como el origen de este movimiento, hacia arriba es positivo, a la derecha positivo y a la izquierda negativo y hacia abajo también. Es el origen de los números también. Hay que igualar aproximadamente a ello. Muy bien. Luego nos dice que el tiempo que ha tardado, pues, en ubicarse, ¿ya? El tiempo que ha tardado en ubicarse es 1,8 segundos. Tiempo que tardó entonces va a ser igual a 1,8 segundos. Perfecto. Ahí está, jóvenes. Este es el tiempecito. Y de todo ello, lo que nosotros estamos necesitando es cuál es la altura de este edificio. Queremos saber la altura. Entonces le ponemos una altura. Bueno, que sea mayúscula no importa, pero mejor es la minúscula, ¿ya? Ahí está. ¿Ve? Listo, queremos determinar ello. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuál será la ecuación que a nosotros nos va a permitir determinar esa altura?
Calcular velocidad final, profe. Velocidad final. ¿Ya? Es una posibilidad calcular Debemos la calcular velocidad. altura. A ver, nuevamente. Debemos calcular altura con ecuaciones vertical. Ya. Directamente podemos calcular, dice la altura. Bien. Hay una ecuación, mira, yo les voy a presentar la siguiente ecuación, y eso ya usted la conocen, como dice su compañero, ¿no? De forma directa se puede calcular, vamos a ver. Hay una ecuación que dice que altura es la velocidad inicial por el tiempo, puede ser más, puede ser menos, un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Ahora, si queremos utilizar las ecuaciones vectoriales, entonces esto de aquí, la altura o la posición en cualquier instante, pero que hay que trabajar con Y, ¿ya? Pero vamos a trabajarle con H. Es igual a la posición inicial, ¿ya? Esto va a ser la posición inicial. Todo esto más la velocidad por el tiempo, y todo esto menos, también más le pones, más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Mira, estoy hablando de posición. Si está partiendo desde este punto, su posición final es aquí. Esta es la posición luego que haya transcurrido 1,8 segundos. Entonces tú puedes trabajar con cualquiera de ellos, pero lo recomendable es que utilices esto, ¿ya? Porque acá la velocidad nos dice que es negativo, ¿no? Nos dice ello, ¿ya? Vamos a ver entonces, ¿qué es lo que sucede por aquí? Veamos. Fíjate que la posición que alcanza, bueno, voy a ponerle esa ecuación, toda la ecuación nuevamente, más la velocidad por el tiempo, todo esto menos un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Listo, ¿ve? Entonces, ahora acá, ¿cuál va a ser la posición que ha alcanzado? Eso quiero saber. ¿Cuál es la posición? La posición, ¿cuál será? A ver, ¿cómo indicaríamos? Si esto es el origen, yo quiero saber esa posición. Ya está. Quiere decir que la posición inicial entonces es 0, porque está partiendo del origen. Aquí está comenzando el movimiento. Entonces dice más la velocidad menos 10. Todo esto por el tiempo de 1,8. ¿De acuerdo? Muy bien. He dicho que esto es más. Hemos indicado que ello es más. Perfecto. Luego dice acá, más un medio. Pero la aceleración de la gravedad, ¿es positivo o es negativo, jóvenes? ¿Qué dicen ustedes? Negativo. Es negativo. Tienes que ponerle así entonces. Todo 1,8 elevado al cuadrado. Listo. Entonces, ¿cuál es su posición? A ver, tengo por aquí, va a ser menos 18. ¿De aquí cuánto sale, jóvenes? Aquí también va a salir menos, ¿verdad? Ahí también sale menos. A ver. Acá será pues menos 5 por 1,8 al cuadrado. $3,24. A ver, 3,24. Ya. Por 5. 16,2. 16,2. Muy bien. Sumados ellos. Menos 34,2.
Mira, ve, la posición luego de 1,8 segundos es de menos 34,2. ¿Por qué negativo? Es que aquí comienza el movimiento y se ha ubicado por debajo de ello. Entonces va a ser negativo. Toda esta zona es negativa, ¿no? Por eso sale menos, porque estoy hallando la posición. ¿Ya? Muy bien. Pero yo quiero, si tú quieres la altura h, entonces coge el módulo de helio. Y el módulo simplemente será pues 34,2 metros. Muy bien. Entonces, ello vendrá a ser entonces la altura del edificio. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna inquietud? Y profesor, con las dos ecuaciones sale lo mismo. Tiene que salir lo mismo. A ¿Ya? ver, Tiene que salir lo mismo. A ver, con la otra. ¿Han trabajado con la otra ustedes o no? sí, con este me ha salido así positivo. Pero tienes que ser fiel, ¿ah? Hay que ser fielcito. Altura. Aquí vamos a trabajar de manera escalar. Entonces acá es 10. Escalar, estoy diciendo. Esta es una ecuación escalar. Por 1,8. Todo esto más un medio de 10 por 1,8 al cuadrado. ¿Cuánto sale? ¿Igual? Sí, 34,2 sale. Claro, 34,2 metros. ¿Ve? Entonces, cuando tú trabajas escalarmente, ya te olvidas de los signos, pues. Si va arriba, va abajo, solo tener en cuenta. ¿Hacia dónde va el movimiento? Hacia abajo. Entonces, todo es suma, pues. Pero si el movimiento hubiera sido hacia arriba, pues ahí sí cambiaba. Esto es negativo. Pero eso es cuando el movimiento es hacia arriba. Entonces, eso es todo. El resto no te importa si la velocidad es positivo o negativo, no. Su valor absoluto. ¿Ve? Sale igual. Igualito. Bien, preguntas, jóvenes. Más preguntas. ¿Hay más preguntas o no hay más? Pasamos al siguiente problema. Problema número 3, dice. Desde la superficie de la Tierra se lanza una esfera pequeña con más v j metros por segundo, logrando alcanzar una altura máxima de 25 metros. Si ahora se lanza la misma esfera, pero con una rapidez de 2 vj metros por segundo, ¿cuál es la nueva altura máxima lograda por la esfera? A ver, vamos a ver acá. Tenemos dos casos entonces. Vamos a ver ambos casos, ¿ya? Ambos casos. Ambos casos. Tenemos el primer caso. Dice que esta esferita está siendo lanzada verticalmente hacia arriba con una rapidez v nada más. Listo. Una rapidez v. Voy a indicar hasta ahí. Alcanzó su altura máxima y es este punto de acá. Perfecto. Ahora, está siendo lanzada con una rapidez v. También tenemos que indicar ello. Le ponemos rapidez v. Ahí está. Ahora, la altura que ha logrado alcanzar también la vamos a indicar.
¿Qué altura logra alcanzar? Aquí está. Esta es la altura que logra alcanzar. 25 metros. 25 metros. Muy bien. Ahí está. Ese es el dato que nos han proporcionado. Ahora, luego dice, si ahora se lanza la misma esfera, ahora lanzamos la misma esfera, pero con el doble de rapidez, dice. Más 2v. Primero es más v nada más, por eso estamos indicando hacia arriba. Entonces ahora es el doble de rapidez. Si es lanzado con el doble de rapidez, ¿qué va a suceder? Dice, ¿no? ¿Qué altura alcanza? ¿No? ¿Qué altura alcanza? ¿Cuál es la nueva altura? Queremos saber entonces, ¿cuánto será la nueva altura? Entonces acá también, ¿no? Diremos nosotros que aquí se lanzó una rapidez. Y teniendo en cuenta siempre, jóvenes, siempre que hacia abajo, ¿quién está presente? La aceleración de la gravedad. ¿Ya? La aceleración de la siempre está presente. Bien, entonces estos son los datos que nosotros tenemos. ¿Ya? Vamos entonces. A ver. Para nuestro primer caso. ¿Qué ecuación podríamos utilizar para este caso? A ver. Que la altura es igual a la velocidad inicial. Eso. ¿Ya? Vamos a ver. Y segundo. Tenemos primer caso y segundo caso. Primer caso. Miren, el primer caso. ¿Se conoce esta rapidez? ¿Cuánto es esa rapidez cuando alcanza ahí? Ahí es 0. Ah, sí se conoce entonces. Podemos ponerle aquí la rapidez es 0. Entonces podríamos trabajar con esta ecuación. ¿Ve? Hay una ecuación que nos dice lo siguiente. Rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado menos, como está siendo lanzado hacia arriba, menos 2 veces la aceleración por la altura respectiva. Muy bien, como se conoce la altura, entonces, ¿qué vamos a obtener? A ver, la rapidez final sabemos que es 0. A ver, la rapidez final es 0. Esto es 0. Pero la de lanzamiento es v al cuadrado. Todo esto menos 2 veces g por la altura que es 25. 25. Entonces, de ahí, ¿qué obtenemos, jóvenes? De ahí vamos a obtener nosotros simplemente que v al cuadrado, ¿a qué es igual? A ver, a 50. ¿De acuerdo? V al cuadrado es 50g. Vamos entonces a ver ahora el segundo caso. Segundo caso. En el segundo caso, también vamos a utilizar la misma relación. Entonces diremos, rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado, menos 2 veces la aceleración por la altura. Sabemos que la rapidez final va a ser 0. La inicial, esto de aquí es 2v. ¿No? Entonces es 2v, todo esto elevado al cuadrado. Menos 2 veces g y queremos saber cuál es la altura. Transponiendo los términos voy a tener 4v al cuadrado va a ser igual a 2 veces g por h. ¿De acuerdo? ¿Qué queremos nosotros? Queremos la altura. Entonces despejamos la altura. ¿La altura qué es? Es 4 veces. Bueno, podemos sacar mitad y mitad. Ya no será 4 veces. Simplemente acá será pues 2 veces v al cuadrado. Todo esto sobre g.
¿De acuerdo? Todo esto sobre. Entonces, si reemplazamos, jóvenes, será pues 2 veces v cuadrado. Pero v cuadrado, ¿cuánto es? 50g. Ah, esto es 50. Todo esto sobre. G y G se cancelan. ¿Cuánto sale h, jóvenes? 100. 100. ¿Seguro? 100 metros. 100. 100 metros. Ahí está. ¿Ve? Entonces, la nueva altura es de 100 metros. Muy bien. Bien, jóvenes, entonces, vean ustedes. Una pregunta. Sí, dime, joven. Cuando, o sea, pues si la esfera va para arriba, ya no hay gravedad. Sí, ahí está la aceleración, la gravedad. G. Pero en otros problemas he visto, creo que la gravedad era 10, creo, y acá porque en ¿Por qué no vez... le Ajá, he considerado G? ajá. Ya, es que no te dice nada acá. O sea, si no me dice, lo dejo así como Acá, ¿qué G, ¿no? dice? En el anterior, ¿qué dice? Allá me han dado ¿Ve? un dato, ¿no? Y acá es pura variables, ¿ve? No hay valores. Ah, Entonces, todas esas cosas, todos esos detalles que presenta el problema, siempre hay que tener en cuenta, jóvenes, ¿ya? Siempre hay que tener en cuenta. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud más, jóvenes? A ver. Ninguna. Perfecto, entonces. Muy bien. Por el momento, entonces, jóvenes, aquí nos vamos a quedar. Vamos a continuar. El día de mañana tenemos clases, ¿no? sí, profesor. Ya, el día de mañana, entonces, continuamos. ¿De acuerdo? Hasta bien, profesor. O Chao. el viernes, ¿no? Entonces, nos quedamos ahí. Cuídense mucho y bendiciones de cada uno de ustedes. Muy bien.